Buenos días, soy Carlos Menéndez, profesor de Química General, y en esta oportunidad vamos a desarrollar un taller sobre seguridad e higiene en los laboratorios químicos y biológicos. Los programas de seguridad e higiene, generalmente primero se comenzó a nivel industrial, comenzaron a tener mucha importancia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde solamente se tenía en cuenta cuando se producía la muerte de alguno de los empleados, entonces había subsidios para los familiares. Entonces, a continuación, se comenzaron a desarrollar ciertas actividades administrativas para comenzar lo que es hoy la ley de seguridad e higiene. Nosotros hemos visto en muchas oportunidades en el laboratorio mismo, aunque parezca risueño, actividades que se desarrollan en condiciones completamente precarias y que eso generan graves problemas a la salud de los empleados o, en nuestro caso, de los alumnos. A partir de 1997 se promulga la Ley 19.587 sobre higiene y seguridad en el trabajo, que es la ley que nos involucra absolutamente a todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la República Argentina. Y sobre riesgo en el trabajo también es la Ley 24.557. Esto es no solamente actividades laborales, sino también dentro de la universidad, en el ámbito de laboratorios, en el ámbito administrativo, en las aulas. Siempre deben estar presentes la ley de seguridad e higiene en el trabajo. Por ello, para llevar a cabo realmente la adaptación de normativas a los programas que se desarrollan en los laboratorios de seguridad e higiene, se deben hacer cursos, desarrollar capacitaciones, las cuales proporcionan conocimientos sobre riesgos, da confianza e induce a conservar las precauciones a quienes la reciben, haciéndolo partícipe de la seguridad integrada, además de motivar el desarrollo del trabajo en un ámbito de confianza mutua con los compañeros que se tiene en las comisiones que uno desarrolla las actividades del laboratorio. Los propósitos de la seguridad, dice, para establecer un buen sistema de seguridad es necesario crear un conjunto de normas que rijan el comportamiento de las personas para desarrollar las actividades. Para ello, debemos establecer medidas para proteger la salud de los alumnos y de las alumnas. Los objetivos de esas normas es describir la forma de ejecutar los trabajos prácticos que se van a llevar adelante de manera segura y eficaz. Cumplir las normas para el desarrollo de las actividades en el laboratorio es responsabilidad de cada uno de nosotros. El recordatorio de los procedimientos de actuación en el laboratorio debe estar continuamente presente. La seguridad en los laboratorios no siempre es tenida en cuenta debido al desconocimiento, a cuestiones de presupuesto o también por simples descuidos. El tema seguridad involucra un aspecto ético del trabajo del investigador, ya que en numerosas ocasiones en las tareas de los laboratorios debe evaluarse hasta qué punto la investigación o el método que se utiliza
justifica los riesgos tanto para el ambiente como para la seguridad personal, colectiva o individual. Ahora vamos a empezar a desarrollar el tema riesgo y prevención de riesgo en general en el trabajo, pero nosotros lo vamos a hacer en particular para los laboratorios. Lo sabía, pero se olvidó, o se le olvidó, o se me olvidó. Ese asunto del olvido no conduce a nada bueno. El único resguardo que se puede usar contra el olvido es la vigilancia. ¿Qué significa? Estar atentos cuando estamos desarrollando las actividades y no estar prestando atención a alguna otra situación. Solamente estar presente en el laboratorio cuando estemos desarrollando las actividades. Como dice, tenemos que tener una mente alerta que actúe como guardián de nuestra seguridad, de nuestras vidas y las colectivas de los compañeros que están con nosotros. Riesgo. Matemáticamente hablando, riesgo es la probabilidad de que una persona o una instalación resulte perjudicada por un peligro determinado. Cualquier actividad imaginable conlleva a un riesgo asociado. ¿Qué es riesgo? Es una amenaza multiplicada por la vulnerabilidad. La amenaza, en el caso de la amenaza, no puede intervenirse. Solamente la podemos identificar. En cambio, la vulnerabilidad es una variable que puede ser intervenida por nosotros a través de las medidas de mitigación y de prevención. Vamos a dar un ejemplo ahora. ¿Cómo aplicaríamos la definición de peligro y de riesgo ante la disyuntiva de cruzar un océano en un bote o en un barco? En el caso de el riesgo, primero vamos a ver el peligro. El peligro, como dijimos, está. ¿Cuál es? El hundirse en el océano. Tanto se puede producir este acontecimiento a través del barco o en el bote. Pero el riesgo, ¿cuál va a ser mayor? El riesgo va a ser mucho mayor en el bote de hundimiento que en el barco. Eso sería como para tener en cuenta la diferencia entre peligro y el riesgo. Vamos a ver ahora lo que son condiciones inseguras dentro del ambiente del laboratorio. La estructura, las instalaciones del edificio o el local donde se desarrollan las actividades, una protección inadecuada de los equipos con los cuales nosotros estamos trabajando, el equipo de protección personal, eso es de cuidado individual. El guardapolvo siempre y debe estar puesto en condiciones cuando uno ingresa a un laboratorio. Guantes y las gafas si es que es recomendado para desarrollar un determinado laboratorio. La falta de orden y limpieza, avisos de señalización tanto de seguridad como higiene. Ahora vamos a ver actos inseguros, los cuales esos dependen exclusivamente de la acción personal. La personalidad influye muchísimo, la fatiga, el estrés, el moving, la falta de concentración y así entre otros como los que están en la diapositiva. Tenemos que hacer hincapié también de la falta de concentración perjudicada por el alcoholismo y la drogadicción. Vamos a poner una diapositiva que refleja
un tema de matemática que es la intersección de conjuntos. A través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que supervisa y dictamina las normativas sobre seguridad e higiene. Si nosotros tenemos un conjunto, que son las condiciones inseguras, como hemos visto, en otro las actitudes inseguras y en otro el riesgo. Para que el accidente sea menor, debemos mitigar y disminuir las condiciones inseguras, o sea que eran la edificación, los malos equipos, las condiciones en las cuales nosotros estamos trabajando. Y también achicar, que eso es individual, las actitudes inseguras, como las que hemos visto anteriormente. El riesgo va a estar, lo podemos disminuir, como habíamos visto, para que realmente la intersección de esos tres conjuntos nos dé un accidente de trabajo muchísimo menor. Vamos a ver lo que es un accidente y lo que es un incidente. Si leemos la definición de los dos, la primer parte es exactamente lo mismo. Acontecimiento anormal, no deseado, que se presenta en forma brusca e inesperada. ¿Cuál es la diferencia? En accidente causa lesiones en las personas o daños materiales. En el caso de los incidentes, podría causar lesiones a personas o daños materiales. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un recipiente con, por ejemplo, un ácido, 200 mililitros de ácido, y me desplazo dentro del laboratorio con guantes como corresponde y con la bata, guardapolvo como corresponde, pero desgraciadamente por un descuido golpeo ese recipiente de vidrio contra una mesada, se rompe, pero yo alcanzo a hacer un paso o desplazarme hacia atrás o a un costado y el ácido no se derrama sobre mi persona, sobre mi ropa. ¿Qué va a hacer ese? Un incidente. Después corrijo ese incidente con las condiciones necesarias para derrame. Pero si yo, la misma situación, vengo con un recipiente con ácido, desplazándome por el laboratorio, golpeo el recipiente contra la mesada, pero no alcanzo a desplazarme y el ácido se cae sobre mi ropa, seguro que me va a producir una quemadura. Entonces, lo que va a suceder es, eso es un accidente. Esa es la diferencia, con un mismo ejemplo, entre accidente e incidente. Dentro de los factores de riesgo tenemos mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, psicológicos, entre otros. Los riesgos ergonómicos son aquellos que están referidos en el diseño a los centros de trabajo, las posiciones que adquieren las personas para sentarse, por ejemplo, para trabajar en una computadora o para trabajar en una caja, en un supermercado. Todo ese desplazamiento físico está regido por la ergonomía. El tiempo de trabajo en el cual uno permanece en una condición determinada, cuando uno quiere levantar un peso que es bastante grande, cómo se debe poner el cuerpo para poder hacer una muy buena fuerza. Esos son todos riesgos ergonómicos. Los riesgos ambientales ya los conocemos: contaminación de agua, contaminación de aire, contaminación de suelos. Ahora los riesgos químicos, que es lo que nosotros podemos llegar a tener en el laboratorio, pueden llegar a producir lesiones en la piel, en los ojos,
a través de un producto químico corrosivo, un incendio, una explosión en el laboratorio por una reacción química, una intoxicación por inhalación. Nunca debemos ingerir ningún tipo de elementos reactivos dentro del laboratorio, por más que sepamos o no estemos sumamente seguros que no va a ser perjudicial para nuestra salud. Jamás debemos llevar a la boca ningún recipiente, ninguna pipeta, ningún material que esté en el laboratorio, a menos que sepamos que está perfectamente limpio. Mucho cuidado con esto. El laboratorio debemos tenerlo muy bien limpio. Este orden, limpieza y el buen almacenamiento de tanto los elementos como de los reactivos debe ser no solamente un colectivo, desarrollarlo en forma colectiva, sino también tener la predisposición individual para tener las condiciones del laboratorio como debe ser, limpio, ordenado. Siempre debemos tener la precaución de que todos los muebles en los cuales se trabaja con reactivos químicos deben ser con materiales inífulos. ¿Qué significa? Que tengan una carga de fuego baja, o sea, que no se inflamen inmediatamente. El laboratorio debe tener espacios, deben ser adecuados, y a su vez también debe tener libre circulación. No debemos interrumpir el paso con ningún obstáculo para no producir tanto lesiones individuales como también colectivas. Los desechos del laboratorio deben ser perfectamente depositados en los lugares que corresponden, los vidrios en el lugar que nos indiquen, los guantes que ya se han utilizado deben ser descartados en el recipiente para guantes. Las soluciones no se deben tirar por la cañería común de agua corriente, deben ser trasvasados a los recipientes que se nos indiquen que están en los laboratorios para que después la empresa correspondiente los recoja y los lleve a disposición final. Siempre debe existir los elementos en casos de emergencia y una muy buena señalización de los mismos. Esto también debemos estar alerta de que los laboratorios estén muy bien señalizados. El riesgo físico, mecánicos pueden ser las máquinas, equipos, herramientas con las que trabajamos, las superficies de trabajo, los medios de izaje cuando se levantan ciertos pesos, recipientes a presión cuando se trabaja con maquinarias hidráulicas, entre otros. Después tenemos los no mecánicos, iluminación. Una mala iluminación puede llegar a perjudicar una experiencia. Lo mismo también perjudica muchísimo a la persona los ruidos, las vibraciones. También debemos tener mucho cuidado con las radiaciones ionizantes, no ionizantes y con el material eléctrico con el cual se está trabajando. Luego tenemos lo que se llaman riesgos psicosociales. Esos riesgos son realmente importantísimos, aunque muchas veces no se los tienen muy en cuenta. Por ejemplo, dentro de los factores psicosociales tenemos las tareas que se realizan, la monotonía, la iniciativa que uno tiene en desarrollarla y el estar predispuesto, concentrado en desarrollar esas actividades que se llevan a cabo. La estructura de la organización de los trabajos, la comunicación que se tiene con los diferentes integrantes del grupo y la participación también que desarrolla
cada individuo. Y, como ya hemos hablado, el tiempo de trabajo. Es importantísimo el tiempo que lleva a cabo cada individuo en el desarrollo de un trabajo, de una experiencia. Y dentro de los riesgos biológicos, que muchas de las carreras que ustedes van a seguir, van a trabajar con materiales biológicos. El riesgo biológico es la probabilidad de que material de origen biológico entre en contacto con un receptor. Ese receptor es humano, un animal, plantas o el medio ambiente, y que genere consecuencias adversas para la salud o para el medio ambiente. El material biológico son los organismos patógenos, los cuales se dividen en 4 grupos: los virus, las bacterias, los hongos y parásitos. Dentro de ellos están categorizados porque algunos no son tan perjudiciales para el hombre y otros sí, y en resultados muy adversos cuando tenemos algunos de estos acontecimientos. Después también están los tejidos y los fluidos de organismos vivientes que porten o puedan portar el material biológico. Las principales tareas de riesgo biológico que se desarrollan en los laboratorios nuestros son el manejo de microorganismos, los contactos con animales de experimentación, contactos con fluidos biológicos, con tejidos u otros materiales. Los laboratorios, vuelvo a repetir, deben estar perfectamente ordenados y limpios para el desarrollo de las actividades nuestras y de las experiencias que vamos a llevar a cabo. Un laboratorio desordenado, un laboratorio sucio, nos va a llevar a experiencias malas, a experiencias que no cumplen con los requisitos que nosotros esperábamos. No es necesario redactar normas de prevención, ya existen y son muchas. Lo importante es lograr que se pongan en práctica y se sientan como necesarias y no como una imposición. Eso es realmente un criterio y una responsabilidad personal. Una reflexión. La educación es relativamente cara, pero es muchísimo más cara la ignorancia. Y lo que no se siente, no se mejora. Eso es importantísimo en un laboratorio. Sentirlo es nuestro, es para nuestra profesión. Entonces, vuelvo a repetir, lo que no se siente, no se mejora. Muchas gracias, espero que esto sirva y se les dará otras charlas, otros talleres, y durante toda la cursada de la carrera que ustedes hayan elegido, siempre habrá algún momento en el cual los docentes que participan en las asignaturas le van a hacer referencia a las normas que se deben tener presentes cuando lleven a cabo un determinado trabajo práctico que se les haya encomendado. Muchísimas gracias nuevamente.